Queridos amigos, bienvenidos a su programa Echando las Redes. Hoy me encuentro muy contenta en el Seminario Mayor Nacional de la Asunción, acá donde se forman todos nuestros futuros sacerdotes. Y quiero contarles que hoy nuestro tema es bien interesante, es la vida diocesana, es decir, todos los sacerdotes que van a pertenecer a nuestro país. En un momento estaremos con el padre Carlos Martínez, que es el rector del Seminario Mayor. Así es que muy pronto vamos a conocer acerca de esta vida tan interesante. Bienvenidos a su programa. Queridos amigos, estoy aquí en el segmento del Rostro de la Palabra y como bien lo prometimos, aquí me encuentro con el Padre Carlos Martínez. Bienvenido, Padre, a nuestro programa y sobre todo a hacerle compañía a esos televidentes que fielmente ven nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Hoy, ya que nos ha abierto las puertas del Seminario Mayor Nacional de la Asunción, me encantaría, Padre, que pues vayamos desarrollando un tema muy particular, que es la vida diocesana. Pero me encantaría que los amigos sepan acerca de estas actividades de la vida, cómo se desarrolla, pero particularmente hablar de nuestra cita, la de San Juan 10, del 1 al 16, que tiene el tema más importante. Habla del pastor con sus ovejas. Así es, pues que vamos a empezar con el tema, muy particularmente, como decíamos, acerca de nuestro pastor. Y en este caso queremos contarle a nuestros amigos que acá realmente nosotros contamos con muchos sacerdotes que se están formando ya para el futuro, ¿verdad? En el seminario, pero usted como rector del seminario nos podrá contar acerca de esta vida con ese enfoque de cómo podemos sintetizar esta cita tan maravillosa y hablar de que el pastor, por ejemplo, da la vida por sus ovejas. Bueno, esa es una parte fundamental dentro del texto. Si algo nos caracteriza a nosotros, es la caridad pastoral, que en el Directorio para la Vida y Ministerio de los Presbíteros está en el número 54. Y la idea es justamente esa, es decir, el sacerdote diocesano, a diferencia de un religioso que tiene un carisma particular, nuestra función y nosotros damos un énfasis pastoral a la formación, sobre todo en este seminario. Y la idea es que el seminarista entre en contacto con la gente, que aprenda a estar con la gente, con sus penas, con sus sufrimientos, a escucharlos, a atenderlos. Y ahí es atender a todos. Mientras el religioso tiene un carisma específico y concreto, aquí hay que atender a todo mundo. En ese sentido podemos decir, el sacerdote debe vivir esa disponibilidad, esa entrega, cuando el pueblo de Dios lo requiera. Y ahí está el dar la vida por ellos, ¿verdad? A través de nuestros servicios, no solo a través del servicio de los sacramentos, sino servicio pastoral, formación, atención a los enfermos, visita de hogares, todo aquello que pueda contribuir a que las personas conozcan al Señor, ahí debemos estar. Yo me imagino, Padre, que en ese concepto, pues cuando se enfrentan a este tipo de conocimiento los jóvenes que están estudiando y entienden que la vida diocesana es como más amplia en ese sentido, ¿verdad? Sí. Y que abarca lo que usted decía, abierto para todos. Me gustaría ya por curiosidad conocer qué es lo que enfrentan esos estudiantes, es decir, cuál es el primer impacto que le da la vida diocesana para que tengamos una idea también en casa de lo que se trata. Bueno, realmente como bien indica nuestro nombre, nosotros somos presbíteros diocesanos seculares. De ahí que realmente tenemos esas dos características. Uno, la diocesaneidad, por el cual nosotros nos dedicamos, consagramos, podríamos decir, a nuestra iglesia particular. El nombre más típico decimos diócesis, aunque también en Guatemala hay dos vicariatos apostólicos, el de Petén e Izabal. Pero la idea es que uno trabaja en su propio lugar de origen, con su gente, con su cultura. Es decir, nosotros, a diferencia de un religioso, aunque hay religiosos que tienen, por ejemplo, los benedictinos, un voto de estabilidad, normalmente otros son misioneros y los cambian y van de un país a otro. Nosotros no, nosotros cada uno trabaja en su diócesis, más bien dicho, en su iglesia particular, ¿verdad? ¿Vivimos un cierto espíritu misionero? Sí. En cuanto que el obispo puede disponer de nosotros, porque nosotros no respondemos a un superior, sino al obispo. Y el obispo puede cambiarnos a cualquier parroquia donde él quiera. Ahí es donde nosotros vivimos ese espíritu misionero. ¿Podría darse el caso que el obispo preste a un diocesano a otra diócesis? Sí.
puede darse. Entonces ahí también se vive. Es decir, es la disponibilidad a la iglesia particular. Ese es el carisma nuestro. Algunos lo reducen a párroco, porque la mayoría de nosotros digamos, la mayoría son párrocos. Yo diría 95%, quizá. Entonces, pero no es únicamente la vida parroquial, es donde la iglesia particular necesita. En este caso, quienes estamos acá estamos en la formación, estamos fuera de la parroquia. Y el otro ámbito es que somos seculares. ¿Qué significa eso? Que estamos en medio de las situaciones del mundo. Distinto es la vida consagrada. El consagrado se aísla del mundo para vivir los votos evangélicos como anticipo del reino, y por eso vive aparte. Viven en conventos. Nosotros vivimos entre la gente, porque compartimos con ustedes eso, la secularidad. Es decir, vivimos en medio de las situaciones, de los problemas y de las alegrías del mundo. Esa es la diferencia, podríamos decir, y lo propio también de nuestro carisma. Me parece fantástico conocerlo y entender cuál es la diferencia. Hablábamos con Vicky tras cámaras de que inclusive si en algún momento a ustedes el obispo los manda a capacitarse, por llamarlo de alguna forma, a otro país, igualmente ustedes vuelven a dar los frutos aquí para trabajar en su localidad. Sí, normalmente algunos, digamos así, somos enviados a alguna especialización y de ahí ya vendrá el campo propiamente de servicio. Puede ser, normalmente es dentro de la diócesis, ¿verdad? Comisiones diocesanas o como catedráticos en el seminario o como formadores también. Excelente, pues muy bonito, porque así vamos como haciendo la conexión hacia entender por qué esta cita bíblica es la que respalda, ¿verdad? Y que realmente está avalando la vida diocesana. Eso me trae a colación la segunda parte que nos interesa ver. ¿Cómo es el tema de que el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él? Sí, esta es una parte fundamental en la vida diocesana, que es el aprender a relacionarnos con las personas. Y eso implica ser cercanos. Es decir, en el caso, nosotros admiramos tantos misioneros que hay acá en Guatemala y que tienen esa capacidad para aprender un idioma maya, etc. Pero tenemos que decir, lo nuestro es eso. El sacerdote diocesano tiene que ser muy cercano con la gente y comprenderlo. Como dice, el pastor conoce a las ovejas, ellas reconocen su voz. Entonces aquí viene ese aspecto del sentirse parte, porque no somos ajenos al pueblo de Dios. Somos parte de ese pueblo. De ahí que realmente la experiencia pastoral debe ayudar al seminarista a que aprenda a relacionarse con la gente de modo sencillo, ¿verdad? Y vivir con la gente, entre la gente. Y prácticamente cotidiano, ¿verdad? No hay mayor oportunidad de conocer pues al rebaño como tal y con sus alegrías, lo decía usted al inicio, sus alegrías o tristezas, y también la realidad, hasta yo diría, en un contexto social, porque de alguna forma pues entra también esa parte. Y hay otra muy importante, padre, de esta cita que nos llamó la atención, y es específicamente que habla de que hay otro redil, pero usted también nos puede como aterrizar y explicar a qué se refiere con eso para poderlos integrar y hacer un solo rebaño. Claro, bueno, en el contexto bíblico, cuando habla de otro redil, claro, no solo alude a la comunidad cristiana, la cual habla Juan, también podríamos decir, bueno, están el pueblo judío, están los pueblos paganos a los cuales hay que misionar y evangelizar. Eso en el contexto del texto bíblico. En el contexto de hoy, en el caso nuestro como pastores, tenemos que ser pastores de todos, pero también hay que crear una conciencia y una visión amplia. Y eso se basa en dos grandes líneas. Primero, de cara a todos nuestros hermanos cristianos. Es decir, tenemos que tener un espíritu ecuménico, no de crítica, no de prejuicio ni de descalificación hacia nuestros hermanos cristianos de otras iglesias o denominaciones, sino al contrario, es decir, creemos todos en Cristo, en el don del Espíritu Santo, Dios como Padre, es decir, realmente creemos en la Sagrada Escritura. Es cierto, tenemos nuestras diferencias, pero en el corazón de uno, como pastor, que el Señor dijo, ámense unos a otros, debe haber un espíritu amplio para saber dialogar con todos y trabajar con todos por el segundo aspecto, que es una sociedad mejor. Es decir, también el otro redil también abarca el trabajar. Es decir, no nos toca a nosotros meternos propiamente
en la dimensión social secular. Eso es de laico. Sí. Pero apoyamos al laico para que realmente sea él el protagonista de la transformación de las estructuras sociales. Pero no estamos ajenos a ese campo. Es decir, que también nosotros en las comunidades estamos dispuestos a trabajar con instancias seculares, ¿verdad? ONGs o cualquier otra institución que desee colaborar, contribuir para el bien de la comunidad. Me parece fantástico porque muchos desconocemos. Yo al inicio, cuando hablábamos de este tema con Vicky, les decía, hay muchas cosas que obviamente en nuestra iglesia tan rica y tan diversa no entendemos o a veces interpretamos de una manera distinta, y en verdad en el caso de la vida diocesana nos enseña que hay una manera de unificar, sí, ¿verdad? Una manera de poder como hacer que esa iglesia se acerque al pueblo como de una manera un poco más personalizada, diría yo, por nombrarlo de alguna forma. Pero me llama la atención esa parte porque si hubiese alguna interpretación equivocada de ese texto específicamente, hasta suena esperanzador. Le decía yo a Vicky, qué bonito saber que esto incluye, ¿verdad?, a todos nosotros, a todas las ovejas, porque puede ser que alguien de pronto también esté como un poquito descarriado. Le decía yo a Vicky muy coloquialmente, puede que haya alguna persona que esté ahí descarriada y que inclusive no se sienta parte de alguna comunidad o de algún lugar en donde hay alguien que es su guía espiritual. Fíjese que en este campo que usted lo trata, estamos hablando de una dimensión misionera. Es lo que el Papa nos ha dicho: una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida, una iglesia que va hacia las periferias, tanto periferias humanas, geográficas como existenciales. Sí, puede ser que mucha gente no se sienta parte por su condición de vida o por su pobreza, etcétera. Es decir, nuestro papel no es juzgar, sino, como el buen pastor, ir hacia las ovejas. Entonces, algo que es fundamental para nosotros es conocer al pueblo, caminar con el pueblo. Y ser pastor es, en algunos casos, ir al frente, porque el pastor es guía de la comunidad. Claro, como digo, nosotros tenemos esa visión sobre todo para dirigir comunidades, es decir, nosotros somos preparados sobre todo para las parroquias, pero no es el único campo de acción del diocesano. Y a veces hay que caminar enfrente porque uno tiene que tener visión de futuro, uno tiene que tener claridad pastoral. Si algo se insiste en la vida del diocesano es la pastoral, y toda la gama de pastoral, educativa, movilidad humana, pueblos originarios, pastoral juvenil, familiar, vocacional, todo lo tenemos que trabajar. Es decir, tenemos que estar preparados para saber trabajar en todo el abanico de la pastoral. Eso es lo nuestro. A veces hay que caminar en medio del pueblo, porque hay que estar con la gente. No se puede uno aislar. Pero a veces también hay que caminar detrás del rebaño, porque hay que empujar al rebaño. Es decir, la idea es animar a la gente y alentar a la gente. Ese es nuestro carisma, básicamente, ¿verdad? Ser pastores. Me encanta esa parte en donde usted nos explica específicamente de que la postura o la posición física del pastor para sus ovejas pues está en cualquiera de los ángulos. Un poquito, si lo hablamos en otros términos, como ese liderazgo que hay que tener de 360 grados para poder acompañar realmente. Me encantaría pues como enlazarlo y que nos cuente un poquito de la historia del seminario. Bueno, brevemente podemos decir que el primer seminario se remonta a 1597. Ahí se fundó la primera sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Antigua Guatemala. Justamente al costado de la Catedral de Antigua, San José Catedral, hay una casa que tiene arriba la imagen de la Virgen de la Asunción. Claro, no se llamaba Seminario de la Asunción, pero es el primer seminario. Después viene, cuando se da lo del terremoto y el traslado de la ciudad, se da la segunda sede, que fue expropiada en el tiempo de la Reforma Liberal por Justo Rufino Barrios. Es lo que hoy conocemos como el Instituto Central para Varones, enfrente del Congreso. Esa fue la segunda sede. Se expropió y ni modo, ya sabemos parte de la historia. La tercera sede está por el Cerrito del Carmen, en el Hogar Juan 23. Es decir, estamos hablando de la primera calle y 10ª avenida. Por ejemplo, ahí estudió nuestro querido arzobispo, Monseñor Próspero Penados del Barrio, y otros insignes obispos y presbíteros. Estudiaron ahí. Después, gracias a los oficios de Monseñor Roseli Arellano, la nueva sede, el Seminario Conciliar,
que está en el kilómetro 15, justamente a la par de las sedes actuales, ¿verdad? Ahí funcionó el seminario conciliar, ahí estuvo la etapa de filosofía de nuestro seminario. Y este fue fundado el 19 de marzo de 1972, es decir, estamos encaminados a los 50 años de esta sede. Pero la historia se remonta a 1597. Mire, qué gran trayectoria que muchos desconocíamos y es importantísimo por eso ponerlos a la luz y que se vayan familiarizando nuestros amigos. Y hablando de San José, yo sé que ustedes acá también celebran a San José. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, San José es el copatrono de este seminario. Y en todos los seminarios siempre se celebra San José. Muchos llevan ese nombre porque si Dios en su infinita misericordia le encomendó el cuidado, la guardia, la custodia de la Sagrada Familia y sobre todo, ¿verdad?, el proceso del niño Jesús, pues entonces decimos, ¿quién mejor para guardar una vocación y custodiarla que el Señor San José?